Vamos a continuar con lo que veníamos viendo de análisis técnico. Habíamos mencionado anteriormente la teoría de Dow y ahora vamos a tocar uno de sus pilares que son las tendencias. La tendencia es importantísima, es absolutamente esencial para el enfoque técnico del análisis del mercado. Todas las herramientas utilizadas por el chartista, como por ejemplo soportes, resistencias, líneas de tendencias, patrones, medias móviles, por ejemplo, tienen como propósito medir la tendencia del mercado con el objetivo de introducirse en ella, es decir, poder detectar cuál es la tendencia que lleva el mercado para nosotros poder tomar operaciones en su favor. La tendencia es simplemente la dirección en que se está moviendo el mercado. Y los movimientos que éste hace no son en línea recta, sino que avanzan en forma de zigzag. Es decir, suben o bajan y suben si es una tendencia bajista, marcando una serie de máximos y mínimos sucesivos. ¿Cómo se clasifican esta tendencia según la dirección que toma el precio y el activo? Va a ser en tendencias ascendentes o alcista, tendencia descendente o bajista y tendencia lateral o también llamada sin tendencia. Vamos a ir repasando una por una de estos tipos de tendencia para que nosotros podamos saber cómo es que funcionan o cómo los podemos detectar. Podemos definir una tendencia ascendente como una serie de máximos y mínimos sucesivamente cada vez más altos. Los máximos también son llamados picos y los mínimos son llamados valles en otros modos de llamarles a estos movimientos que va haciendo el mercado y los pisos y techos que va dejando. ¿Cómo se mueve una tendencia? Como le veníamos diciendo, en zigzag. Es decir, sube el precio, baja, no es que sube en líneas rectas, sino que siempre tiene impulsos y retrocesos. Y como lo pueden ver en la imagen, ustedes van viendo aquí que estos mínimos que va dejando el precio cada vez son más altos. Cada vez son más altos y lo mismo sucede con los máximos, cada vez son más altos. Fíjense que son crecientes. Entonces, la parte baja de esta tendencia se llaman mínimos. Cada uno de estos picos, o sea, estos valles que va dejando se llaman mínimos y cada uno de los picos se llaman máximos. Así es como se forma una tendencia ascendente, que se va moviendo en zigzag y que va dejando máximos cada vez más altos y mínimos también cada vez más altos. Ahora, este es un ejemplo de lo que es una tendencia alcista. Ustedes pueden visualizar aquí, tenemos marcados todos los mínimos ascendentes que va dejando el mercado. Ustedes pueden ver que cada vez son más altos, ¿sí? Son crecientes. Y lo mismo ocurre con los máximos que va dejando esta tendencia. Este es más alto que este es más alto que el anterior, este también es más alto que el anterior y así va en crecimiento hacia arriba el mercado. Entonces, claramente se puede definir aquí una tendencia alcista porque va dejando máximos y mínimos cada vez más altos. Esto es a temporalidad de un día. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas velas representan un día. Podemos ver los tipos de gráficos, pero para que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo se va formando esto. Estas gráficas o estas tendencias se pueden representar no solamente en gráficos de velas de un día, sino también de horas, de 4 horas, de 1 hora, de minutos y hasta de segundos. También, si nos vamos hacia arriba, también podemos ver tendencias en gráficos semanales y en gráficos mensuales. Para tenerlo en cuenta que por eso es que el mercado es fractal, porque podemos identificar cada una de estas figuras en otras temporalidades también. Ahora, ¿qué son las tendencias descendentes? Es lo contrario de lo que veíamos en la tendencia alcista, una serie de máximos y mínimos sucesivamente más bajos. Ustedes pueden ver aquí en el ejemplo que cada máximo que va haciendo el mercado en el precio es más bajo que el anterior.
Lo mismo ocurre con los mínimos o los valles, que cada vez son más bajos que los mínimos anteriores. Lo mismo que ocurría en la tendencia anterior alcista, pero en sentido contrario en este caso. Ahora, ¿cómo vamos a ver un ejemplo nosotros en el mercado real? De la misma forma, una tendencia bajista está constituida por mínimos cada vez más bajos, se lo puede ver claramente aquí, ¿sí? Mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos también, ¿sí? Ahora, fíjense por ejemplo aquí, en esta parte, este mínimo, perdón, ya no es más bajo que este, sino que es más alto, ¿sí? Es más alto. Y fíjense cómo aquí la tendencia empieza a cambiar y forma máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, y empieza a formarse una nueva tendencia alcista. Entonces, un indicio de que la tendencia está por terminar es que cuando no respete esta primera ley de que son, en caso de una tendencia bajista, mínimos y máximos cada vez más bajos, y en caso de una tendencia alcista, cuando se deja de respetar que son máximos y mínimos cada vez más altos. Muy bien, hay una tercera tendencia o mercado sin tendencia, también llamado mercado lateral, que podemos identificar. Y lo podemos definir como un mercado sin tendencia cuando sus máximos y mínimos son horizontales. Quiere decir que no tiene una dirección predefinida, sino que se mueve en una zona de precios y oscila entre ellos. Oscila entre un precio. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos un precio de 200 y aquí un precio de 100. Y el precio se mueve entre 100 y 200. ¿Sí? Entonces, ¿cómo veríamos esto en un mercado real? Sería más o menos así. Ustedes pueden observar que se mueve en un rango de precios, ¿sí? Se mueve entre los precios 113,665 y 119,626. Y el precio lo que hace es esto, sube, baja, va dejando máximos y mínimos, pero que son horizontales. No hay una tendencia definida en donde los mínimos y los máximos son cada vez más altos o los mínimos y los máximos son cada vez más bajos. Entonces se produce esta lateralización del precio o mercado sin tendencia que podemos llamar tendencia lateral o, como les decía anteriormente, mercado sin tendencias. En estos casos sirven mucho, por ejemplo, los indicadores como osciladores, el oscilador estocástico o el RSI para poder operar este tipo de mercado, aunque es preferible operar en favor de la tendencia. Por ejemplo, estos tipos de mercados suelen ser descansos que hace el precio para continuar su tendencia o para producir una reversión. Por ejemplo, si venimos de una tendencia alcista, vamos a dibujarlo aquí, si venimos de una tendencia alcista, ¿sí? Y el precio empieza a hacer esto, empieza a consolidar en esta zona, probablemente rompa hacia arriba y ahí nosotros podríamos tomar operaciones hacia el alza en favor de la tendencia precedente. Vamos para tenerlo un poco en cuenta, cómo se forman este tipo de tendencias, ¿sí? Ahora, ¿cómo se clasifican estas tendencias? Vamos a verla una por una. Las tendencias pueden clasificarse en principales, o también llamadas primarias, intermedias o secundarias, y de corta duración, que vendrían a ser las terciarias. Las primarias, o la tendencia principal, es la de mayor duración. En gráficos de temporalidad de un día, por ejemplo, generalmente una tendencia primaria estaría representada por un periodo superior a un año. Igualmente, esto en velas de un día, pero si nosotros trasladamos esto, esta temporalidad, digamos, a un minuto o a 5 minutos o a velas de 1 hora o 4 horas, también podemos identificar este tipo de tendencias primarias, secundarias y terciarias, porque el mercado es fractal, lo cual quiere decir que todo lo que nosotros podamos observar en una temporalidad, podemos observarla en todas las temporalidades, ¿sí? Se comporta de la misma manera, solamente que a distinto tiempo. La tendencia intermedia es más corta, que es la principal, digamos, es más corta que la principal y se encuentra dentro de la primera, o sea, dentro de la tendencia principal. Puede dirigirse en el mismo sentido
que la tendencia principal o en el sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tendencia principal es alcista, la tendencia secundaria puede ser alcista o puede ser bajista. Ahora, la tendencia de corta duración, la de más corta duración, vendría a ser la terciaria y que se encuentra inmersa dentro de la tendencia secundaria y a su vez dentro de la tendencia primaria. Y esta también se puede dirigir en sentido, en el mismo sentido que la tendencia primaria y la secundaria, o puede ir en sentido contrario a ambas. ¿Sí? Algunos tips sobre lo que son las tendencias y su clasificación es que estas escalas, como les decía anteriormente, se pueden representar en cualquier temporalidad, ya sea de 1 minuto a 5 minutos, por ejemplo, para hacer scalping u opciones binarias algunos. También se la puede representar a 1 hora, 4 horas, un día, una semana, un mes y así sucesivamente. Podemos identificar este tipo de tendencias. Lo ideal sería operar entre ellas. ¿Por qué? Porque hay una famosa frase que nos dice que la tendencia es nuestra amiga. Entonces, si nosotros vamos a las tendencias, serán mayores nuestras probabilidades de éxito. Imaginen que estamos dentro de una tendencia principal y una tendencia secundaria que se dirigen hacia el alza. Y observamos una tendencia terciaria que también se dirige hacia el alza, entonces nosotros podríamos operar e ir en favor de las tres tendencias. Ahí tendríamos mayor probabilidad de éxito en nuestro trade. Así es como nosotros podemos identificar este tipo de tendencias y detectar cuál es el momento preciso para poder operar y en qué sentido buscar nuestras operaciones o inversiones dentro de los mercados financieros. Mi nombre es José Pablo Nicolau desde Argentina.